Aquí es interesante, la conversación empezó con una pregunta. El experto en la ley le preguntó a Jesús cómo obtener la vida eterna. Y no necesariamente quería atraparle a Jesús. A veces pensamos mal de este hombre. Es posible que solo estaba curioso y quería saber qué tipo de maestro Jesús era. Pero de todas maneras, Jesús le contestó sinceramente, pero con una pregunta. Es interesante cómo Jesús le contestó con una pregunta. En versículo 26, dice, Jesús le replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Porque quería saber lo que el Señor iba a decir. Y el Señor contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es interesante la respuesta de Jesús o la respuesta de la palabra de Dios. Quiere decir que debemos amar íntegramente, con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros somos. A veces no pensamos de esta manera, pero esto es lo que la palabra de Dios nos dice. No podemos solo amarle a Dios con la boca, porque ¿de qué sirve? Igual, aquí la segunda parte, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo solo amar a mi prójimo con mis palabras bonitas. Dice, oh, Dios te ama. Eso no es una manera de amar. Tiene que ser un amor práctico. Y esto es lo que Jesús quería enseñar aquí. Y es interesante que el Señor, tal vez al repetir lo que Él tenía bien en la mente, pero no necesariamente en el corazón, Él buscaba la salida. Y Él pregunta en el versículo 29, porque Jesús le dijo, bien has contestado, haz esto y vivirás. Pero el Señor a lo mejor estaba nervioso ya con la respuesta y dijo, ¿y quién es mi prójimo? Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y aquí podemos ver con la historia que Jesús cuenta que el Evangelio es gracia. Nadie merece el amor de Dios. El hombre quería justificarse y buscar la salida, pero Jesús no le iba a dar esa oportunidad. Jesús con su parábola quería volverle las tornas, como dar una vuelta como el Señor había pensado hasta ahí. Porque Jesús le demostraba al Señor que Él no estaba bien espiritualmente. El Señor seguro pensó que Él trataba bien al prójimo. Pero cuando Jesús entró en la historia y incluyó a un hombre samaritano misericordioso, eso seguro le impresionó bastante al experto en la ley. Porque los judíos despreciaban a los samaritanos, y no solo un poquito, sino bastante. Desde chiquitos, ellos hubieran aprendido
odiar a los samaritanos. Los samaritanos eran judíos del norte de Israel, llamado Samaria, que se habían casado con personas no judíos. Entonces, en los ojos de los judíos, los samaritanos eran paganos. Ellos no alababan a Dios en Jerusalén, en el templo, sino en el monte Gerizim tenían su propio santuario para adorarle a Dios. El año pasado había todavía 820 samaritanos viviendo en el Medio Oriente. Esta raza sigue y siguen en conflicto con los judíos hasta ahora. No se llevan. Los samaritanos no defienden la tierra de Israel contra los árabes, por ejemplo. Entonces, el conflicto sigue hasta el día de hoy. Y parece que ni los judíos ni los samaritanos entendieron lo que Jesús estaba enseñando en Lucas capítulo 10. Porque siguen odiando y no amando. Pero es fácil para nosotros apuntar el dedo a otras personas. Lo que Jesús quería enseñar con esta parábola, amigos, es que nuestras obras de justicia son como trapos sucios en los ojos de Dios. No podemos ganar la salvación ni el favor de Dios con nuestras obras de justicia. No podemos amar como Dios quiere que amemos sin la intervención de Dios en nuestras vidas. Vamos un momento a Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. La palabra de Dios dice, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Entonces aquí vemos que nuestra propia justicia no alcanza la salvación. Esta frase, trapos de inmundicia, es bien fuerte para un judío. Es un trapo que nadie ni quiere tocar. Entonces, es bien fuerte. Así es. Nuestra propia justicia no alcanza la bondad de Dios. No alcanza. Y por eso Dios le hizo pobre a su Hijo para que los que creemos, podamos recibir sus riquezas espirituales, es decir, la justicia de Dios. Vamos a 2 de Corintios 8, 9. 2 de Corintios 8, 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Esta riqueza, amigos, es la riqueza espiritual. Podemos estar reconciliados con Dios a través de la pobreza de Jesús. Porque Él dejó todo en la gloria. Él vino aquí a la tierra para vivir bien humildemente. Y lo hizo porque nos ama. Entonces, cuando pensamos en el judío herido, en el suelto, medio muerto, como dice la palabra de Dios, él realmente no merecía la misericordia del samaritano. Pero el samaritano le tuvo misericordia, le tuvo compasión. Y eso, amigos, es la gracia que Jesús nos extiende a todos nosotros. No es algo que merecemos. Eso es lo que Jesús quería hacerle llegar, ese mensaje al experto en la ley. ¿Qué es el resultado de la gracia para nosotros? Porque una persona que experimenta la gracia de Dios en su vida puede compadecerse de las personas, de otras personas, hasta las personas más difíciles de tratar. No era fácil para un samaritano tratar con un judío. Pero en esta parábola, él no solo llegó a toparse con un judío, sino él tomó tiempo para ministrarle, para ayudarle. Un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Estamos en Lucas 10 otra vez. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Llegó luego, lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. El samaritano tuvo compasión. Los otros judíos pasaron nomás. Y puedo imaginarles pasando bien rápido para no ensuciarse. Pero el samaritano, el que realmente no hubiera tenido compasión en la vida real, le tuvo compasión. Y esto, como yo dije, hubiera ido en contra de toda la crianza del samaritano. Porque le hubieran enseñado desde bien chiquito a odiar a todos los judíos. Porque los judíos les odiaban a los samaritanos. Y como yo les dije, hasta hoy día, eso es la realidad. Seguro debemos ayudar a nuestros hermanos en Cristo. Es fácil de pronto ayudar a un hermano en Cristo.
Pero hermanos, también tenemos la responsabilidad de ayudar a los no cristianos. Ayudar a los que no nos caen bien, hasta a los que nos maltratan. Tal vez nos preguntamos si ellos merecen nuestra ayuda. Pero hay una gran pregunta para nosotros. ¿Alguna vez nosotros, como pecadores, fuimos merecedores de la gracia de Dios, sí o no? ¿Están despiertos de pronto o dormidos? ¿Alguna vez nosotros, como pecadores, merecíamos la gracia de Dios, sí o no? No, ninguna vez. Entonces, cuando hacemos esa pregunta acerca de los demás, no es una pregunta que realmente debemos hacer, porque nos olvidamos de todo lo que hemos recibido de Dios, su favor inmerecido. Romanos 5:8, busquemos un momento. Romanos 5:8 nos recuerda de algo muy importante. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo esperó hasta que nosotros de pronto mereceríamos su amor. No esperó. Él nos amó cuando todavía éramos pecadores. El gran teólogo de Estados Unidos, Jonathan Edwards, dijo: Cristo nos amó, tuvo compasión de nosotros y se dio a sí mismo para socorrernos de esta miseria que nosotros mismos nos buscamos por nuestra propia locura y maldad. Entonces, por eso tenemos una motivación para amar a los necesitados. Vamos a Santiago 2. Santiago 2, versículos 14 al 17. Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago aquí? Que debemos decir: ay, Dios le bendiga, y después salir. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos está diciendo aquí? Está impulsándonos, o es un mandato realmente para nosotros como cristianos, amar, pero de manera práctica, no solo con las palabras. Y aquí Santiago está distinguiendo
entre el verdadero cristianismo y un cristianismo falso. Porque, ¿qué dice aquí? Que la fe sin obras está muerta. Entonces no puedo solo decir, hermanos, con mi boca, Dios te ama, si no voy a poner acciones detrás de mis palabras. Tenemos que demostrar compasión ante las necesidades de los demás. Es un resultado de la gracia en nuestras vidas, es la compasión. Pero hay otro resultado de la gracia. Y aquí en Lucas 10, vemos otro resultado de la gracia y es la generosidad. Porque el samaritano pagó de su bolsillo la atención que el judío herido necesitaba en el mesón. ¿Cuánto pagó? Pagó 2 monedas de plata o 2 denarios. Un obrero en Israel en aquel entonces se ganaba un denario o una moneda de plata diaria. Entonces, este samaritano pagó 2 días de sueldo para atender al judío herido. No fue poco. Y dijo que él iba a pagar más si fuera necesario. ¿Qué generosidad demostró para ayudar a un enemigo de su pueblo? Sus amigos seguro le hubieran dicho que estaba loco. Pero esa generosidad, hermanos, es exactamente lo que Dios nos pide a nosotros también. No ser tacaños ante las necesidades de otras personas. Porque este tipo de generosidad rebosa de un corazón agradecido. Dios nos ordena que seamos misericordiosos, pero esa misericordia no debe ser el resultado de un mandato, sino de un corazón que está rebosando por las bondades de Dios en nuestras vidas, por la gran misericordia que hemos recibido de Dios. Y debemos ser generosos en cualquier situación económica en que nos encontramos. La misericordia no es solo para los ricos, Siempre podemos compartir algo. Seguro que un rico puede compartir más. Pero todos podemos ser generosos con lo que Dios nos ha dado. Vamos un momento a 2 de Corintios 8. Aquí veremos algo muy importante. 2 de Corintios 8. Estaban recolectando una ofrenda para los cristianos necesitados en Jerusalén. Pero es interesante lo que vemos aquí de la iglesia de Macedonia. 2 de Corintios 8, versículos 2 al 4.
En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los santos. Los macedonios no tenían más recursos que los mismos hermanos necesitados en Jerusalén. Pero dice que ellos buscaban ofrendar de lo que tenían y de lo que no tenían. Aquí vemos un principio muy importante para nuestras vidas, que siempre podemos dar algo y siempre podemos ser generosos. Una manera práctica de esto sería la canasta de amor. No sé cuántos de ustedes participan. Mis hijos durante la semana me están pidiendo, papi, ¿cuándo vamos a ir a comprar para la canasta de amor? Todas las semanas me hacen recordar y me insisten. Y es muy importante esto desde niño, pensar en las necesidades de otras personas. Quiero animarles a participar en la canasta de amor. La Mayra me dijo el otro día que a veces no hay para dar a las personas que vienen a pedir ayuda, porque se acaban las cosas. Si cada uno de nosotros cada semana traemos algo, vamos a poder ayudar a más personas necesitadas. Amén. Por favor, tenemos que empezar con algo pequeño. La canasta de amor es algo pequeño, pero si todos participamos, se convierte en algo bien grande cada semana y podemos ayudar a más personas. De antemano, les agradezco su colaboración en la canasta de amor. Me impresiona una parte aquí de este versículo. Versículo 4 dice, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Los cristianos macedonios, ellos rogaban para ser incluidos en este ministerio de misericordia. Qué bonito, ¿no? Y qué bueno sería para nosotros también tener esa actitud de querer colaborar con los demás. No sé si ustedes han escuchado del misionero alemán George Müller. Él salió de Alemania, se fue a Inglaterra y él estableció lugares para los huérfanos. Y él, durante su vida, él pudo cuidar a 10,024 huérfanos. Y esos lugares siguen hasta el día de hoy, ayudando a más personas. Él estableció 117 escuelas que ofrecían educación cristiana a más de 120,000 niños durante su vida misionera. Él sabía qué importante era extender la mano de Dios a personas que necesitaban ayuda. Él no tenía
muchos recursos. Ellos vivían día a día. Me acuerdo de una ocasión que todos los niños estaban sentados en las mesas, más de 300 niños, y no tenían nada para darles de comer. Pero él por fe oró y al final de la oración, alguien tocaba la puerta, fueron y justo llegó exactamente lo que necesitaban para darles a los 300 niños. Dios provee para la obra de misericordia que Él quiere que nosotros como cristianos demos en el amor de Cristo. También tú y yo podemos servir a los pobres y hacerlo como un sacrificio de amor y honra a Cristo. Podemos hacerlo con nuestras posesiones, nuestro dinero y también con nuestro tiempo. Porque hay personas que necesitan de nuestro tiempo también. Y eso, hermanos, también es obra de misericordia. Teresa de Calcuta dijo, el amor a los pobres es una adoración de Cristo. Cuando ayudamos y amamos a los necesitados, estamos adorando a Cristo. Pero ¿qué es la clave en esta obra de misericordia? Es imitar a Cristo. Solo cuando imitamos a Cristo en nuestras vidas, este ministerio de misericordia es posible. Cantamos una canción basada en Filipenses 4 y quiero solo ver unos momentos en Filipenses 2, perdón, no 4, Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Y voy a leer desde el versículo 1. Filipenses 2:1. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos el ejemplo de Jesucristo. Porque Él dejó sus privilegios en el cielo. Él se encarnó. Él se acercó al ser humano. Él durante su ministerio alcanzó varias necesidades humanas. Él se relacionó y conversó profundamente de una forma entendible como lo hizo con este experto
en la ley. Entonces, tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Y qué dice aquí? En versículo 3, para esto tenemos que dejar el egoísmo y la vanidad. Tenemos que vivir con humildad y considerar los demás como superiores a nosotros mismos. Esto no es fácil, porque desde chiquitos nos enseñan a siempre buscar lo nuestro, a siempre, primero, antes de todo, ver nuestras necesidades. Pero esto dice considerar a los demás más que a uno mismo. La idea aquí no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros. Podemos tener autoestima bíblica. La idea no es pensar mal de uno, sino pensar menos en uno y más en los demás. Esto es la autoestima bíblica. Pero no podemos imitar a Cristo si no tenemos a Cristo en nuestras vidas. Tal vez haya alguien aquí presente que todavía no se ha entregado su vida a Cristo y le invito a hacerlo en esta mañana. Por favor, acérquese donde mí o donde otra persona para preguntar cómo puedo tener a Cristo en mi vida. Porque no podemos compartir lo que no tenemos. No podemos compartir el amor de Cristo si no tenemos a Cristo. Amigos y hermanos, debemos salir a buscar a las personas, escucharlas, involucrarnos en sus necesidades, procurando hacer justicia y misericordia al mismo tiempo comunicándoles las verdades bíblicas. Tampoco debemos hacer ministerio de misericordia sin compartir el ministerio de la palabra de Dios. Las dos cosas se van de la mano. Debemos extender la mano a otros, siempre enseñándoles por qué estamos extendiéndoles la mano. Es por el amor de Dios en Cristo que ha llegado a nuestras vidas. El pastor Timothy Keller dijo, la única motivación verdadera y duradera para el ministerio de misericordia es una experiencia y una comprensión de la gracia de Dios en el Evangelio. Esto, hermanos, esto, amigos, es nuestra motivación detrás del ministerio de misericordia. Y que Dios nos ayude en esta misión integral que debemos vivir cada momento que respiremos.